Muy bien, pues ya habíamos visto en videos anteriores cómo era calcular el tamaño óptimo de muestra para poder calcular los estimadores de la media y el total. Y también ya después obtuvimos la muestra para realizar dichas estimaciones. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el tamaño de muestra óptimo, pero en este caso para estimar una proporción. Vamos a utilizar la misma base de datos que utilizamos para los ejemplos del video anterior con una pequeña modificación. Vamos viendo qué nos dice esta vez el problema. Después de culminado el torneo, se preguntó a los equipos si considerarían participar el año siguiente, basándose en su experiencia, claro. Las respuestas se registraron en la misma base de datos que se utilizó para estimar la media y el total de goles anotados en el torneo. Con estos datos actualizados, se quiere estimar el porcentaje de equipos que sí participará el año que viene y el total de equipos que lo harán, por lo que se deberá obtener una muestra con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 10%. Vamos entonces a ver cómo se hace el cálculo para esa muestra y si se dan cuenta, vamos en cierto modo a matar dos pájaros de un tiro porque vamos a estimar la proporción de equipos que sí participarán y el total de equipos que van a participar el año que viene. Entonces, en cierto modo van a ser dos estimadores también, basados obviamente en la proporción. Tenemos en este caso ya todo dividido por estratos. La única modificación que tenemos es esta columna de aquí, en la que cada equipo contestó si sí participará o no, donde 0 es que no participa y 1 es que sí participa. ¿Por qué lo pongo con datos numéricos? Porque al momento de sacar la muestra, más adelante, el programa de análisis de datos necesita datos numéricos a fuerzas. En caso de que tuviera sí, no o cualquier otra forma, tendrían que pasarlo a algo numérico o categórico, en este caso como lo tenemos aquí, y ya después obtener su muestra. Bueno, vamos a empezar entonces. Se va a utilizar la muestra piloto que tenemos anteriormente y con esto vamos a realizar el cálculo para el tamaño óptimo de muestra y más adelante poder estimar la proporción. Entonces este video lo vamos a dedicar únicamente a eso. Vamos a utilizar esta fórmula de aquí, que es bastante parecida a la del video anterior, con la modificación de que aquí vamos a estar utilizando proporciones, P y Q, donde P podrán verlo como la probabilidad de éxito y Q la probabilidad de fracaso. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. Identificando los datos, tenemos que N son los mismos 400 equipos que ya tenemos. Z va a ser 1.96. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de confianza para el estudio es del 95%. Y el margen de error, ahora sí la E mayúscula, es 10%, en este caso 0.1. En el ejemplo anterior, vimos que era una E minúscula para más adelante calcular el margen de error que deberíamos usar, pero en este caso el margen de error que se da ya es directamente para la E mayúscula. Ahora sí, para poder nosotros calcular el tamaño óptimo de muestra, debemos llenar esta tabla que tenemos aquí. Ya tenemos que son 3 estratos, los tenemos aquí ya divididos por estrato, el total de elementos que hay en cada estrato y la muestra piloto, que era la que ya habíamos utilizado en el video anterior, o unos 2 videos atrás, si mal no recuerdo. Pero habíamos dicho que era una muestra piloto utilizando el 4% de la población y en base a eso ya hicimos la asignación igual y nos quedó de este modo. Entonces lo que hay que hacer primero es sacar la muestra de cada estrato. Entonces, para el primer estrato, lo que vamos a hacer es entonces, nos vamos a datos, análisis de datos, seleccionamos muestra y lo mismo. Vamos a ver el rango de entrada, en este caso es el de mi primer estrato, que es este de aquí, y vamos a ver qué equipo es el que se va a tomar. Necesito evidentemente 6 muestras y el rango de salida, este sí lo vamos a cambiar, es por esta parte de aquí. Ahora sí, damos a aceptar y ya me lanza los 6 elementos que van a formar parte de mi muestra. Vamos a hacer lo mismo aquí para el segundo equipo, solamente antes doy un poco de formato para que no se vea tan feo. Ok, entonces de vuelta vamos a datos, análisis de datos, muestra, y ahora vamos a seleccionar para el segundo estrato, que es este de acá. Seleccionamos, necesito en este caso 5, y el rango de salida va a ser diferente, es justamente en esta parte de acá. Aceptar, y ahí ya tengo mis 5 elementos que van a formar parte de la muestra piloto del estrato 2.
Por último, para el estrato 3, vamos a hacer el mismo procedimiento. Nos vamos a esta parte del estrato 3 y vamos a ver cuáles son los equipos que van a formar parte de mi muestra piloto. Y son esos que tenemos ahí. Bien, damos nada más un poco de formato y ahorita pasamos a la parte de si participa o no participa. Para este de aquí, pues simplemente hacemos un buscar B, que va a ser lo más óptimo. Entonces seleccionamos, el valor buscado va a ser el número del equipo. En este caso lo vamos a buscar en esta del primer estrato. Y queremos que sea de la segunda columna. Y es en este caso una coincidencia exacta. Damos Enter y simplemente arrastramos esa fórmula. Lo mismo para el segundo y tercer estrato. Hacemos un buscar B. Este es mi valor buscado. Lo voy a buscar en esta tabla. Dejamos esto constante. Y va a ser de la segunda columna. Igual, coincidencia exacta. Arrastramos y listo. Aplicamos ahora sí lo mismo para la tercera muestra. Un buscar V. Este es mi valor buscado. Lo voy a buscar en la tabla del estrato 3. En la segunda columna. Y es coincidencia exacta. Y listo. Bien, entonces, ¿qué fue lo que se hizo con esta muestra piloto? Ustedes fueron, le preguntaron a cada uno de los elementos de estas tres muestras si van a participar o no, y esto fue lo que le contestaron. Les dijeron sí, no, y ya lo que les haya respondido cada uno de los elementos. Ahora sí, vamos a pasar a llenar esta parte de aquí. Aprovechando el viaje, lo que vamos a hacer es calcular la W sub I, que recordemos es el peso proporcional que tiene cada estrato con respecto a la población total. Entonces, para calcular el primer estrato, es esto sobre la suma de la población de los tres estratos. Este nada más hay que dejarlo constante porque voy a arrastrar la fórmula más adelante. Y ok, de este modo ya tenemos los pesos proporcionales de cada uno de los estratos. Igual si quieren lo pueden dejar también como porcentaje. Y ahora sí, vamos a las proporciones. ¿Qué es lo que vamos a estimar? La proporción de equipos que sí van a asistir al torneo el siguiente año. Entonces, esta P sub I, mi probabilidad de éxito va a ser considerar a los que sí van a ir al torneo el siguiente año. ¿Cómo voy a calcular esa proporción? Pues aquí como tengo solamente ceros y unos, va a ser la suma de todos los unos en este rango sobre el número de elementos que tengo en la muestra. Voy a hacer entonces la suma de todo esto, ¿ok? Sobre el número de elementos que tengo en la muestra, que son 6, y damos Enter. Muy bien, lo mismo voy a hacer para la segunda muestra. Voy a sumar todos estos. No salió. ¿Ok? Y eso lo voy a dividir entre el número de elementos que tengo en la muestra. Por último, para el tercer estrato, va a ser también la suma de este rango sobre el total de elementos que tengo yo en la muestra. Y listo. Para Q sub I, lo que voy a hacer solamente es sacar el complemento de esto. Va a ser 1 menos la P sub I. Damos Enter y arrastramos. Igual, si desean ustedes, puede ser como porcentaje y ya quedó. Entonces aquí, en la muestra 1, solamente un 16% de la muestra dijo que sí iba a participar. En la muestra 2 un 60% dijo que sí y en la muestra 3 también un 60% dijo que sí iba a participar. Pues bien, ya tenemos todo esto, que son justamente los datos que necesitamos para poder calcular el tamaño óptimo de muestra
con la fórmula que tenemos aquí. Entonces, pasamos ahora sí a hacer el cálculo. Utilizamos la función redondear porque hay que recordar que debe quedar como un número entero. ¿Cómo va a ser esto? Va a ser n por z al cuadrado por la suma del producto de estas tres cosas que tenemos aquí. Entonces, yo lo voy a poner de este modo, por la suma de este rango de aquí, por este rango de acá, por este rango de acá. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es, todo eso está dividido entre esto que tenemos aquí. El primero es n por el error al cuadrado. ¿Ok? Y a eso le vamos a sumar la z elevado al cuadrado y lo multiplicamos por la suma del producto de estos tres rangos. De este de aquí, por este de acá, por este de acá. Entonces, ahora sí, podemos cerrar ese paréntesis. ¿Ok? ¿Cuántos decimales van a ser? Lo vamos a dejar a 0 decimales. Y ojo, antes de dar enter nada más así, como estoy haciendo operaciones con los rangos, vamos a hacer Control Shift Enter y ya quedó. Esto quiere decir que el tamaño óptimo de mi muestra para estimar la proporción de equipos que se iban a ir al cotorneo el siguiente año va a ser de 65. Bueno, entonces hasta aquí ya hemos calculado el tamaño óptimo de muestra. En el siguiente video vamos a hacer también una asignación igual y vamos a pasar a estimar el porcentaje de equipos que sí participarán y el total de equipos que lo van a hacer. Entonces hasta aquí queda esta parte.